vamos a la sesión. Me gustaría conocer su percepción en el marco de esta crisis institucional, que creo que ahí sí estamos de acuerdo todas y todos, de que hay una crisis en, por supuesto, el Ejecutivo, la crisis partidaria, no solamente en el MAS, hay también peleas en Comunidad Ciudadana, la crisis en la Asamblea, pero además en instituciones clave como el Tribunal Supremo Electoral y el famoso TCP. ¿Cómo ha visto y cómo se sitúa frente a esta última sesión que ha sido tan debatida también? Primero, en esta deconstrucción pero brutal que ha habido de la institucionalidad democrática, se lleva el premio la Constitución del 2009. Es una Constitución, pero que no solamente fue aprobada a punta de sangre y fuerza en un cuartel militar y luego con muchas irregularidades cambiaron un montón de artículos en el Parlamento. O sea, esa Constitución fue parida ya de una... perdónenme la palabra, suena fea, suena inclusive vulgar, pero refleja la realidad. Esa fue una Constitución mal parida. Y de ahí vienen los problemas. Primero, nos hizo un órgano legislativo que somos 332 legisladores convertidos en levantamanos, mancagastos, como dice la gente. ¿Por qué? 3 reformas que han degradado el Parlamento. Primero, la segunda vuelta electoral que hasta ahora no hemos estrenado, que quizá estrenemos este 2025, antes era en el Parlamento. Eso obligaba a coaliciones parlamentarias para gobernar, y eso es lo que le dio estabilidad al país. Eliminaron eso y entramos a la democracia hegemónica, que por azares del destino siempre ha habido alguien que llega al 50% más 1, entonces no hemos estrenado esa segunda vuelta. ¿Pero qué implica? Que los parlamentarios, o sea, antes también, esa es una reforma que le ha quitado valor al Parlamento. El Parlamento lo convirtieron en un florero de levantamanos, para opositores y oficialistas, como estamos viendo, no solamente para oficialistas. Segundo, antes en el Parlamento podía un candidato a la presidencia también postularse a diputado, y así lo hacían. Así lo hizo Evo Morales, y por eso se hacía sentir con su pequeña bancada del MAS. Marcelo Quiroga Santa Cruz con su Partido Socialista 1, Luis Ocio Sanginés con la Democracia Cristiana, David Áñez con la Falange y así. O sea, fuerzas políticas representativas que no eran mayoritarias tenían a sus líderes en el Parlamento porque la Constitución lo permitía, hoy no lo permite. Y tercero, antes los parlamentarios podían pedir licencia para asumir un rol en el Ejecutivo o en otro órgano del Estado. Entonces eso hacía que todos los partidos políticos pusieran toda su carne al asador, su mejor gente, intelectualmente hablando, programáticamente, políticamente, etcétera. Al haberle quitado todos estos elementos a la Constitución, dejaron el Parlamento en un lugar, en un florero de levantamanos, ¿no?, que realmente no hace nada, está supeditado a las decisiones del Ejecutivo, en el oficialismo. Y en la oposición hicieron una ley de partidos políticos que dicen que el curul es del partido, y cuando alguien como yo critico a la oposición, critico la conducción de la oposición que hacen don Carlos Mesa con sus jalasacos como son el diputado Carlos Alarcón o el diputado Enrique Urquidi y Gustavo Aliaga y ellos, porque es con los únicos que habla. Ya hemos entrado en los quiebres de CCA. Y cuando critico dicen, claro, y cuando critico me acusan y me procesan por transfugio de no sé qué, porque si alguien ha estado claramente en la línea opositora soy yo. ¿Y lo acusan de irse dónde? Y me han procesado por transfugio desde hace un año y me quieren quitar el curul. ¿Y saben cuál es la acusación principal? Que no quise votar por Guaitari. De eso por eso... Pero no. lo acusan de transfugio, ¿hacia dónde? Por mantenerme en la oposición, en la acusación, ¿no?, de transfugio, ¿hacia qué? Hacia mantenerme en la línea de opositora. masista no será, ¿no? No, pues, o sea, realmente, o sea, justamente en mi respuesta les digo, mire, si alguien cometió transfugio, fue esta oficialidad de Comunidad Ciudadana que decidieron apoyar al gobierno en todo, hacer acuerdos entre los mamones y los que se hacen mamar, siguen los autoprorrogados, aprueban los créditos, nombran a los arcistas en la directiva sin conseguir ningún objetivo claro que es importante para la oposición. El año pasado era el tema judicial,
peor no pudo haber salido. Sí. Este año vuelven a votar por Yugra, ¿no? Socapan una violación de cómo se llevó a cabo esa elección de directiva, por Dios. Una elección en que no hubo una mayoría forzada, en una sesión viciada de nulidad y de violaciones a la normativa, y una posesión lamentable, lo vio todo el país porque la prensa estaba ahí, que había 30, a lo sumo 40 diputados en esa posesión de la directiva de los 130 diputados que somos. Diputado. Y Comunidad Ciudadana socapando eso. Está en contra de los autoprorrogados. Absoluta y entonces. totalmente. ¿Qué dice de la última sesión? Mire, es justamente parte del zafarrancho institucional en el que nos han metido. Conflicto de poder, primero ya dije, el Parlamento convertido en florero de levantamanos. Conflicto entre el legislativo y el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional tiene la capacidad, son las malas cosas que trajo esta Constitución, ¿no?, de que si no le gusta un decreto del gobierno puede decir ese decreto no va. El Tribunal Constitucional, si no le gusta una ley del legislativo, dice esa ley no va. El Tribunal Constitucional finalmente no le gusta la Constitución y dice que la Constitución no vale. Y siguen autoprorrogados cuando la Constitución dice que su periodo fenece en 6 años. Y ahora están como un suprapoder, ¿no?, queriendo arbitrar esto, y dizque, y esta es de las cosas también más horribles de la Constitución, tienen la legitimidad de haber sido elegidos por el voto popular, igual que los diputados o igual que el presidente, ¿no? Con la gran diferencia, ¿usted sabe qué porcentaje del voto popular de los votantes inscritos sacó el magistrado del Tribunal Constitucional? Me imagino que muy pequeño. ¿Qué más porcentaje sacó? Me imagino que muy pequeño. ¿20%? No, 10%. no, mucho menos, mucho menos. 2.63%. Y el magistrado que cumple funciones que menos sacó 0.8%. Esos son los desastres de esta Constitución malparida. Porque entonces nos meten y luego, fíjese lo que han hecho entre, los llamo, y parafraseo aquí una frase hermosa de García Márquez en los funerales de la Mama Grande, que se burla, ¿no?, del hemiciclo congresal, porque dice: sabios doctores del derecho, grandes alquimistas de la ley, ahondaron en hermenéuticas y silogismos para dar con la fórmula que le permitiera al presidente de la República asistir a los funerales de la Mama Grande, mientras su cuerpo burbujeaba a 42 grados a la sombra en el duro septiembre de Macondo. En esta hermosa frase, García Márquez quiere demostrar cómo los legisladores están ahí desconectados de la realidad, haciendo sus alquimias inservibles. Pues exactamente eso es lo que han hecho nuestros sabios doctores del derecho y grandes alquimistas de la ley, como Juan José Jáuregui, como Iván Lima, pero ayudados por Carlos Alarcón, disque constitucionalista, ¿no?, que han hecho toda una estrategia de pactos políticos que nos han dejado en nada. Seguimos con los autoprorrogados. Estamos frente a unas elecciones judiciales que no van a funcionar, en el mejor de los casos para la mitad, y si fueran completas, tenemos disque los ciudadanos que elegir entre una lista azul plagada de aplazados, chanchulleros, traficantes de influencias. Por Dios, ¿qué rol legislativo ha cumplido esta gente? Entonces los resultados están a la vista: un fracaso total.